Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. ¿Qué es esto del super IVA? La idea del gobierno es una propuesta de eliminar ingresos brutos, que es un impuesto provincial, que cobran todas las provincias en general, y reemplazarlo por una sobrealícuota a lo que sería el IVA. Es decir, el IVA quedaría en 21% y se le sumaría una alícuota diferente para cada provincia en función de supuestamente una idea de competencia entre provincias para captar inversiones. Ese sería un poco lo que está vendiendo el gobierno nacional. Claro, Esta idea lo general. Lo general, porque no hay mucho más detalle que esta propuesta. Es decir, el gobierno nacional dice, yo del IVA necesito alrededor de 9, 10 puntos, con lo cual 11 puntos quedarían para las provincias. Y si resuelven el tema de ingresos brutos, es decir, si eliminan ingresos brutos, podrían cobrar una sobretasa que algunos sitúan entre el 6, otros la llevan más cerca del 10. Incluso algunos también, cuando se ponen a analizar cuál es la base tributaria de cada provincia, empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque la lógica de ingresos brutos es diferente de la lógica de IVA. El IVA lo paga la empresa. Y cuando uno distribuye qué empresa pagó IVA, ve dónde está la casa central de cada empresa. Entonces, cuando uno ve dónde está el centro económico, es Ciudad de Buenos Aires. Entonces, Ciudad de Buenos Aires debería cobrar una alícuota de apenas el 2%. Santa Fe debería estar ubicada similar a Córdoba, alrededor de un 6%. Pero después tenemos provincias como Salta, Jujuy, Formosa, que estamos hablando del 50%, 60%. O sea, sí, porcentajes altísimos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna empresa radicada en ese país, en esa provincia, perdón. Entonces, la lógica que empezó la disputa con las provincias es cuál va a ser la lógica de la aplicación de este super IVA. Va a ser una base como es ingresos brutos, donde si yo tengo un local en mi provincia, le cobro a ese local, indistintamente donde esté la casa central de la empresa, o si vamos a la lógica del IVA, donde la casa central importa, y mucho para ver dónde se paga ese impuesto. De esto en general que se conoce en cuanto a información, ¿hay algo entre líneas que se trae el gobierno? Bueno, la idea es, en primer lugar, eliminar ingresos brutos, que ya es una disputa bastante vieja, o sea, ya llevamos más de 30 años discutiendo este impuesto, que claramente tiene sus grandes problemas. Es un impuesto que genera el famoso efecto cascada, es decir, que como se cobra en todas las etapas y no se puede descontar de la etapa anterior, entonces va pagando impuestos sobre impuestos y sobre impuestos. Es una bola. Una bola, exactamente. El IVA, uno tiene IVA venta, IVA compra y netea. El ingreso bruto no, uno paga ingreso bruto sobre el ingreso bruto sobre el ingreso bruto. Por eso la lógica es que a principios de los 90, ¿sí?, cuando se hicieron todas las reformas del país, se planteó ¿qué cosa? Que no se cobren en las primeras etapas y se cobre en la venta final. Bueno, eso con el paso del tiempo fue mermando y fueron yendo para atrás y empezando a cobrar en algunos casos al sector agrícola en algunas provincias, en otros al sector industrial, y esto claramente implica menos eficiencia, más carga tributaria y más problemas. O sea, la idea ¿cuál sería? Que si eliminamos ingresos brutos, en determinadas provincias debería ser mucho menor la alícuota que se cobre de IVA que la que se estaría cobrando. ¿Y el impacto sería positivo para las provincias? Sería positivo, o sea, la gente pagaría menos impuestos. Ese sería lo que el gobierno está tratando de vender. El segundo punto que trata de vender es, bueno, que las provincias compitan. La idea es buscar eficiencias, recortes, ajustes y que bajen impuestos. Esa sería la presión del famoso super IVA. Señores provincias, señores gobernadores, bajen sus alícuotas impositivas para poder atraer inversiones. Bien. Entonces la idea es no competir tanto por las capacidades que puede ofrecer una provincia, infraestructura, salud, educación, sino más bien por la cuestión tributaria. Es como ir preparando el terreno, decías, para inversiones. Exactamente, esa sería un poco la lógica del gobierno. Lo que plantea la provincia es, el país es muy grande, es muy heterogéneo, entonces hay provincias que tienen infraestructura, tienen salud, educación, pero no tienen a lo mejor la base tributaria necesaria para ir a migrar a este sistema, no les interesa. Hay otros que plantean, bueno, pero hay muchos que viven de la coparticipación y no tienen base tributaria local. Claro. A ellos no les va a importar este famoso super IVA, si total siguen viviendo la coparticipación. Las provincias grandes dicen, a nosotros eso nos perjudica, porque nosotros en realidad sí tenemos que cobrar impuestos. Entonces hay una disputa entre nación y provincias y obviamente entre las diferentes provincias porque no hay una homogeneidad de base tributaria. Claro, uno entiende que esto está dentro, ¿no?, de los cambios y los planes del gobierno de refundar la economía en Argentina.
un poco refundar la economía y un poco simplificarla. Esa idea también de fondo de, bueno, vayamos a pocos impuestos y sencillos de explicar a la gente y que la gente entienda qué es lo que está pagando de impuestos. Entonces la idea es, vayamos a un IVA. El IVA todo el mundo entiende. Aparte, uno de los puntos importantes es, ingresos brutos tiene alícuotas para cada una de las actividades. En muchos casos son diferentes dentro de una provincia y diferentes entre todas las provincias. IVA es uno, es 21%, y tenemos excepciones del 10,5%, tenemos excepciones del 24,5% para algunos servicios, pero básicamente todo el mundo sabe cuál es la alícuota de IVA. Cuando uno va a ingresos brutos, estas diferencias también apuntan a tratar de gravar de distinta manera. Y la idea del gobierno es simplificar, que todos sean más homogéneos. Entonces, en esa lógica de simplificar, de refundar, de bajar impuestos, es este proyecto de famoso Super IVA, que todos están esperando que luego de las elecciones de octubre aparezca esta letra chica. La bisagra es octubre. La bisagra es octubre, el gobierno está apuntando a lograr, generar un núcleo duro de apoyo político en el Congreso y con eso empezar a pensar las reformas tributarias, previsionales, laborales, que es todo lo que están esperando, digamos. ¿Por qué? Porque una refundación en este camino se nos va a hacer muy largo si no nos apuramos. Germán, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a entender, ¿no?, estas variables que tiene la economía en Argentina. No, por favor, gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.